Salvador no fallará. Si no hay respuestas, no dudo de tu amor. Hola, un saludo para todos, bienvenidos a este tiempo para aprender de la palabra de Dios. Estamos en una nueva serie que se llama Mejor te contagio yo. Y hoy estaremos resolviendo muchas interrogantes que ha generado este año. ¿Qué pasa con este 2020? Ha traído muchas cosas extrañas. Y hoy estaremos resolviendo todas esas dudas a través de la Biblia. La enseñanza del día de hoy se titula ¿Qué película es esta? Antes de que comience cada año, tengo por costumbre realizar mi libro de sueños. El libro de sueños, para los que no lo saben, es un álbum donde tú puedes plasmar tus objetivos, tus sueños, todo lo que tú quieres para tu año. Es la forma de presentarle a Dios todas tus peticiones y que Él las haga conforme a su voluntad en su tiempo, si Él así lo desea. Y este año quise hacer un libro de sueños diferente. Le coloqué como título Un año de película. Lo que quería hacer era colocar un género de película para cada área de mi vida. ¿Cómo así género? Conocemos los diversos géneros de película. Género de acción, de drama, de comedia, de aventura, etc. Quería un género para cada área de mi vida. Por ejemplo, en mi área espiritual. El área espiritual es el área donde tú tienes relación con Dios, lees la Biblia, creces en la fe. Le coloqué a esta área de mi vida acción, el género de acción. ¿Por qué acción? Porque cuando tú miras una película de acción, pues siempre te mantiene ahí, al borde de la silla, siempre estás pendiente, estás bien despierto. Lo que quería y lo que sigo queriendo para mi vida espiritual en este año es no descansar, no tener siestas espirituales, no dormirme, no. Esta área de mi vida siempre debe estar activa, lo más activa posible. Y así le coloqué un género de película a cada una de las áreas de mi vida. Pero yo creí, bueno, que este año vendría cargado de comedia, de aventura, de drama, de acción, y no me imaginé que vendría también con suspenso, suspenso apocalíptico. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, este 2020 ha traído muchas cosas extrañas. Para este mes, por ejemplo, el mes de mayo, en el que estamos cursando ahora, yo debía estar en otra etapa de mi vida, en la etapa del matrimonio. Yo le había colocado para este mes aventura. ¿Por qué? Porque iba a estar en la aventura del matrimonio. Ya me imaginaba en esta nueva etapa de la vida, si bien es un desafío, pero quería afrontarlo y me imaginaba en esta aventura. Pero, pues, aunque estoy en una aventura, no es la que yo imaginé. Este es otro tipo de aventura. Está un poco diferente, complicada, distinta. Pero sé que al final todo lo que ha estado sucediendo es la voluntad de Dios, así que descanso en Él porque sé que Él es bueno y todo lo que ha hecho sé que es para el bien de todos aquellos que lo aman. Pero la pregunta es por qué han estado sucediendo cosas tan extrañas en este año. Cosas como qué. Repasemos todo lo que ha sucedido en el año. Empezando en enero, en los primeros días de este año, comenzaron a darse noticias de que podía haber una posible tercera guerra mundial. Esto debido a que había tensión entre Irán y Estados Unidos, entre Irán e Israel. Estos países estaban en mucho conflicto al inicio del año y las cosas no estaban fáciles, las cosas estaban muy calientes. Gracias a Dios no pasó nada, pero sí hubo mucho temor, esto debido a que Estados Unidos tiene mucho poder nuclear e Irán se ha preparado en los últimos años también en armamento nuclear. Y si pues eso estallaba, los aliados venían a ayudar a Irán, que son China y Rusia, y también los aliados de Estados Unidos, y podía ser algo muy grande, pero gracias a Dios solamente quedó en un rumor de una posible guerra. Con el pasar de los días en el mes de enero comenzó a extenderse el incendio que ya había comenzado en Australia, y en enero fue muy desastroso porque destruyó mucha naturaleza, mucha vegetación. Es algo que no se había visto hace mucho. En los últimos años han sucedido muchos incendios, todo esto debido al calentamiento global, y lo que sucedió en Australia en el mes de enero fue muy desastroso. Ya en el mes de febrero comenzó a extenderse el virus del COVID-19 que había aparecido en China desde el año pasado. En el mes de febrero comenzó a ganar mucho terreno en muchos países. Sin embargo, aquí en Latinoamérica estábamos muy confiados de que eso no llegaría por aquí, eso es para los países asiáticos. Pero la OMS ya advirtió de que podía llegar a ser una posible pandemia y finalmente en el mes de marzo sucedió.
se convirtió en una pandemia y prácticamente casi todos los países del mundo tuvieron que sufrir este virus, estar encerrados en nuestras casas. Esto no lo habíamos vivido como humanidad hace mucho tiempo. Hace 100 años se vivió la gripe española, que también fue una pandemia, y pues gran parte de las personas que viven hoy no habían tenido que vivir esto, y pues esto comenzó a suceder en el mes de marzo. Creyendo que ya es suficiente, porque apenas tercer mes del año y tantas cosas que están pasando, dijimos ya basta. Pero en el mes de abril comenzaron a suceder más cosas extrañas. Primero comenzó a extenderse un incendio en el país de Ucrania, específicamente en una zona muy peligrosa que es la zona de Chernobyl, donde se encuentra el reactor nuclear número 4 que explotó en 1986, y este fue el peor accidente nuclear de la historia de la humanidad, causando muchos daños en el ambiente debido a la radiación. Y que se esté incrementando un incendio justamente en esta zona, pues las cosas se ponían muy peligrosas. Mandaron a gran parte de la población de Kiev, la capital de Ucrania, a estar en casas porque había mucho humo en la zona. Con el pasar de los días, ya casi llegando al mes de mayo, en los últimos días de abril, el Pentágono desclasifica videos de objetos voladores no identificados, de ovnis. No puede ser, ahora también los extraterrestres, ¿qué está pasando? Por muchos años mucha gente había visto cosas extrañas en el cielo, pero nunca una entidad gubernamental como el Pentágono había anunciado esto de forma pública. Y que lo hayan hecho ellos pues da otra magnitud a esta teoría. No sabemos finalmente qué es lo que está pasando ahí, pero sin duda es algo que no se había visto antes. Esto como las noticias más relevantes, pero han sucedido muchas cosas más. Erupciones. Erupcionó el temido Krakatoa y muchos más volcanes. También han habido terremotos, también los avispones que hace poco llegaron a Estados Unidos, y también han habido plagas en África y muchas cosas más. La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué todo al mismo tiempo? Justamente todo en combo en este año. ¿Dónde está Dios? ¿Dios perdió el control? ¿Esto de los extraterrestres? Bueno, ¿y Dios? ¿Qué pasó con Dios? Hay muchas preguntas, pero no quiero contagiarte de miedo ni de temor, lo que quiero es contagiarte de esperanza. Por eso vamos a abrir la Biblia para ver qué película es esta. En toda película debe haber un escritor. Está el guionista que escribe toda la trama que va a tener la película. Y quiero decirles que este 2020 lo escribió alguien que se llama El Elyon. ¿Qué es eso? El Elyon es uno de los nombres como Dios se muestra a su pueblo. El Elyon significa Dios Altísimo. Dios que está por encima de todo. No hay nada por encima de Él. Él es lo más alto del universo, porque Él fue el que creó todo. Eso quiere decir que Él tiene el control de todas las cosas. Y sí, eso incluye a los extraterrestres, si existen. Si estos seres existen, pues Dios fue quien los creó, porque Él está por encima de todo, absolutamente. Hay gente que dice, bueno, pero a ver, si Dios creó estos seres, yo he visto en las películas que estos extraterrestres tienen un plan malévolo con la humanidad. Bueno, primero, si quieres la verdad, no la busques en Hollywood, búscala en la Biblia. Y segundo, si aún así estos seres tuvieran un plan malévolo con la humanidad, pues Dios sabe lo que hace. Al final la palabra dice que los que deciden amar a Dios, todo absolutamente obra para bien, así que Dios sabe lo que hace, Él sabrá qué pasa con estos seres si existen. Yo no los he visto, pero sé que hay mucha gente que ha dicho que sí los ha visto, así que yo no te puedo asegurar si existen o no, pero lo que sí sé es que lo que vemos y lo que no vemos fue creado por Dios. ¿Por qué tengo la seguridad de decir esto? Porque está en la Biblia. Colosenses capítulo 1, verso 15, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto quiere decir que Jesús es antes de toda la creación, Él fue primero. Y en el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, las que vemos y las que no vemos. En Él fue creado absolutamente todo. Dice, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Así que todo lo que existe en el universo, lo que alcanzamos a ver y lo que no alcanzamos a ver, todo fue creado por Dios y fue creado para Jesús, porque Él es el primogénito
de toda creación. Algo muy importante que quiero que entiendan es que el Dios Altísimo significa Dios soberano. Dios es soberano. En la última enseñanza que compartí en este formato de células hablamos de la oración del Padre Nuestro y estuvimos hablando acerca de la parte que dice que se haga tu voluntad. Y quiero profundizar en esa parte, porque eso va alineado a conocer a Dios como Dios soberano. ¿Qué quiere decir Dios soberano? Job 23:13 nos da la respuesta. Dice la palabra: pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Este versículo claramente muestra que Dios es quien toma las decisiones de todo lo que acontece en el mundo. ¿Quién puede hacerlo cambiar de opinión? Él hace lo que quiere. Él hace lo que desea. Esto es clave entender. Las cosas no pasan porque yo quiero. Yo puedo decir cosas y querer cosas, y si es la voluntad de Dios se harán. Pero si no es la voluntad de Dios, no importa lo que yo diga o lo que yo quiera, no se hará porque Dios tiene la última palabra. Eso es conocer a Dios como un Dios soberano. Él toma las decisiones. Entendiendo eso, entendiendo que Él tiene la última palabra, que Él es quien toma las decisiones, que nada se hace si Él no lo permite, ¿por qué dejar de decir que se haga tu voluntad? ¿Por qué cuando yo oro tengo que omitir eso? Nunca tengo que dejar de decir esto, porque al final no se va a hacer lo que yo quiero. Se va a hacer lo que Dios quiere. Por respeto a Él siempre tengo que decir esto. El problema es que mucha gente ha estado enseñando que el decir que se haga tu voluntad es no tener fe. Un error gravísimo decir eso. Porque el decir que se haga tu voluntad no quiere decir que no tenga fe. Yo tengo fe en Dios, de que Él puede hacer todo, porque Él es el Todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero una cosa es que Él puede hacer todo y otra cosa es que Él quiera hacer todo. Él quiere lo que tú estás diciendo, lo que tú estás queriendo. ¿Será que Dios quiere hacerlo? No lo sé. Por eso tengo que decir que se haga tu voluntad. Yo puedo presentar mi petición a Dios, puedo decirle lo que yo quiero, pero al final tendré que decir: Dios, que se haga como tú quieras. Por ejemplo, sanar a alguien de una enfermedad. Hay gente que comienza a orar diciendo: te sanas ahora en el nombre de Jesús, y no dice que se haga la voluntad del Padre. Asume que la voluntad de Dios es que se sane, o se están asumiendo que Dios tiene el poder, claro, eso está bien, pero que también quiere hacerlo. Pero hay veces sabes que Dios no quiere sanar a alguien, de pronto ya llegó su hora, y esa enfermedad tiene que ser causa de muerte. Esa es la voluntad de Dios. Mucha gente asume que no. ¿Cómo va a ser esa la voluntad de Dios? Porque Dios es bueno. Te digo, la bondad de Dios es algo que no es tan fácil de entender, porque a veces Dios permite que gente muera por su bondad. El claro ejemplo es Cristo. Por amor al mundo, en su bondad Dios entregó a su Hijo para que muriera por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvación de todos. En su bondad Dios permitió que Lázaro muriera para que después resucite y muestre claramente lo que va a suceder con todas las personas que crean en Jesús. Por eso Jesús en Juan 11 dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, haciéndonos entender que cuando tú crees en Él, aunque un día te vayas de este mundo, resucitarás para estar con Él para siempre. Esa era la enseñanza de Juan 11 con la resurrección de Lázaro. Tuve la oportunidad de ver la oración que realizó una persona que hace parte de la iglesia cristiana en el mundo. Esta persona estaba orando por alguien que estaba enfermo. Al final la voluntad de Dios fue que este hombre que estaba enfermo muriera. Él al final partió con el Señor. Muchas personas mientras él estaba vivo oraron por él, y en particular quiero hablar de una persona que estaba orando por él. No voy a decir nombres porque mi objetivo no es entrar en polémica. Lo único que quiero es edificar a la iglesia para que ore correctamente. Pero esta persona dijo, mientras oraba por él: sánalo Dios, en el nombre de Jesús, y no acepto un no como respuesta. ¿Pueden creer eso? Le estaba diciendo a Dios, al Dios que toma las decisiones, al Dios que hace lo que quiere. Le estaba diciendo: no acepto un no como respuesta. ¿Ustedes serían capaces de ir donde su papá y decirle: quiero que me compres un chocolate, y no te acepto un no como respuesta? ¿Serían capaces de hacer eso? Yo creo que no, ¿verdad? Porque ante nuestro papá tenemos que mostrar respeto. Yo puedo pedirle algo a mi papá, pero él toma la decisión. Y si voy de esa manera,
diciéndole, y no te acepto un no como respuesta, me das ahora el chocolate, lo quiero, ahora dámelo, pues esa arrogancia, ese orgullo, pues creo que no va a convencer a mi padre. La única forma de pronto de hacer de que mi papá me dé algo que quiero es pidiéndolo con humildad, pidiéndolo con mucho respeto. Papá, ¿será que podrías tú darme un chocolate? Al final, papá me va a dar si él quiere dármelo. ¿Él puede dármelo? Sí. Pero ¿será que quiere? Eso dependerá si es bueno para mí. Si soy un niño muy gordito, que tiene problemas de peso, pues no va a ser bueno para mí tener un chocolate. Así que papá me va a decir quizás, no, puedo dártelo sí, pero no te lo voy a dar porque no quiero hacerte daño. Pero de pronto no soy un niño gordito y si estoy bien y papá cree que sí está bien dármelo, pero me lo dará si yo se lo pido correctamente. Con Dios tenemos que ir con mucho respeto. Yo no puedo hacer este tipo de oraciones. Escucha, nunca dejes de decir que se haga tu voluntad. Dios es quien toma las decisiones. En el versículo que leímos del libro de Job antes, decía, ¿puede alguien hacer cambiar de opinión a Dios? La respuesta es sí, pero obviamente Dios no va a cambiar de opinión cuando alguien se presenta ante Él de manera arrogante y orgullosa diciéndole, haz lo que yo quiero y no te acepto un no como respuesta. Esa no es la forma de presentarse a Dios. Dios puede cambiar de opinión cuando alguien va con un corazón humilde. La palabra dice en 2 de Crónicas 7:14 que si su pueblo se humilla, se arrepiente de sus pecados, Él los perdonará y sanará la tierra. Dios puede cambiar de opinión. Claramente yo puedo presentar mi petición, no arrogante, sino de una forma humilde, pero obviamente Él toma la decisión. Pero no me voy a presentar como un orgulloso. Tengo que ir con mucho respeto. Al final tú tomas la decisión. Por favor, Dios, si quieres, hazlo. Esto es algo que vemos en el libro de Jonás. En el capítulo 3, ya cuando Jonás se arrepiente y decide obedecer a Dios, de ir a Nínive, a decirle a este pueblo que se arrepienta porque se han portado muy mal y Dios ha destinado destruirlos. Esa era la voluntad de Dios para Nínive. Entonces Jonás va y proclama el mensaje de arrepentimiento y al final la reacción del pueblo de Nínive es que todos comenzaron a ayunar, a orar y a pedirle a Dios que perdone sus pecados. Fue algo muy impresionante porque este no era el pueblo de Dios. Nínive hacía parte del pueblo enemigo de Dios. Ellos no creían en Dios, pero se humillaron y pidieron a Dios que los perdonara. Y mira lo que dice los versículos finales de Jonás capítulo 3, desde el verso 9. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios puede cambiar de opinión si Él quiere. Al final, Él tiene la última palabra. Pero si tú quieres encontrar misericordia en Dios, no hagas oraciones arrogantes, dejando de decir que se haga su voluntad. Nunca dejes de decir que se haga su voluntad. Quiero decirte que Dios es un Dios que escribe películas que terminan no en tragedia. Los finales de las películas de Dios siempre son finales felices. Claro, no quiere decir que la trama no va a tener tragedia. La realidad es que sí, la trama a veces incluye tragedia, pero el final siempre será un final feliz. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, habrá tragedia, pero confiad, porque al final Jesús ha vencido al mundo. Siempre terminará en un final feliz. La Biblia siempre habla acerca de esto. Hay momentos de adversidad, de aflicción, pero los finales serán felices porque Dios es un escritor de finales felices. Bueno, entonces nos preguntábamos, ¿por qué está sucediendo todo esto ahora? ¿Por qué todo al mismo tiempo? Bueno, porque esa es la soberana voluntad de Dios. Pero, ¿tiene algún propósito? ¿Dios quiere darnos algún mensaje? ¿Quiere enseñarnos algo? Claro que sí. Todo lo que acontece en el mundo tiene una enseñanza para sus hijos. Hay que saber cuál es esa enseñanza. Toda película tiene un nombre. Y este 2020, esta película también tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de esta película? Señales antes del fin. Ese es el nombre de esta película. Les digo esto no para asustarlos.
Lo que quiero es prepararlos para todo lo que viene, pero la realidad es que este es el inicio de todas las señales que vendrán antes del fin. Al principio no es tan fuerte, conforme va pasando el tiempo, todo se pone más difícil. Es algo que no lo digo yo, es algo que lo dice la Biblia. Por eso miremos Mateo 24. En Mateo 24 vemos cómo los discípulos de Jesús tenían interrogantes acerca del fin. Le preguntaron a Jesús, ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo ocurrirá el final? Y también le preguntaron, ¿y habrá señales? ¿Sabremos cuándo llegará ese momento por medio de señales? Miren que es interesante de que no solamente nosotros en la actualidad nos preguntemos cuándo pasará el fin. Me imagino que tú te has preguntado, ¿cuándo llegará el fin del mundo? ¿Se acuerdan en 2012 cuando llegó esa profecía maya que decía que ese era el final de todo? Prepárense. Y bueno, al final no pasó nada. Seguimos aquí. Pero es curioso que no solamente nosotros, sino los discípulos, y en realidad a lo largo de la historia siempre ha habido este interrogante. Jesús les respondió a sus discípulos. Él les dijo cuándo llegaría el fin y también les dijo las señales que habrían. La primera pregunta para responder ¿cuándo será el fin? Jesús en el versículo 36 de Mateo 24 les dice que nadie en la tierra sabe cuándo llegará el fin, ni siquiera los ángeles, dijo. Solamente mi Padre que está en los cielos sabe cuándo sucederá esto. Esto nos ayuda a entender algo muy importante, y es que hay gente que te va a decir fecha, hora exacta de cuándo llegará el fin. Bueno, todos esos son farsantes, son engañadores, porque la verdad está en la Biblia y Jesús dijo que nadie sabe día ni hora, nadie. Así que todas esas personas que te dicen que saben cuándo ocurrirá todo porque por ahí escucharon o vieron o tuvieron una revelación, una profecía, lo que sea, nada de eso. Nadie sabe día y hora, solamente nuestro Padre. Pero lo que Jesús sí les dijo fue acerca de las señales. Dio algunas señales antes de que llegara el fin con el objetivo de prepararlos. Por eso les decía que todo esto no es para asustarnos, sino que es para prepararnos. ¿Cuáles son las señales antes del fin? Vamos a ver entonces. La primera señal la encontramos en el versículo 4 y en el versículo 5. Dice la palabra, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera señal que Jesús les dice que acontecerá antes del fin es un tiempo de engaño. Tiempo de engaño. Ahora, engaño ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, pero antes de que venga el fin, será muy fuerte el engaño. Serán tiempos muy engañosos como nunca antes se había visto. Por eso es que Jesús les dice, tengan mucho cuidado, miren que nadie los engañe. ¿Cómo van a engañar? Van a venir salvadores. Dice, vendrá gente que diga yo soy el Cristo. Esto representa a una persona que es el Salvador. Obviamente para que aparezca un Salvador debe haber caos, debe haber problema. Vendrán personas en el tiempo antes del fin que vengan como con una solución. Yo tengo la solución, vengo a salvarlos a todos. Pero son personas que solamente buscan engañar. Hay que abrir muy bien los ojos en este tiempo porque estamos en un tiempo de mucho caos. Y puede venir una persona con la solución. Traigo la solución para todos. Esta es la salida. Pero quizás sean personas que te lleven a todo lo contrario, que es la voluntad de Dios. Ha estado circulando una noticia en los últimos días de que el multimillonario dueño de Microsoft, Bill Gates, está queriendo implantar un chip en la vacuna del COVID-19 para manipular al mundo, para controlar el mundo. Estas son teorías conspirativas. Esto nadie sabe con certeza si es verdad, es una probabilidad, pero hace parte de las teorías conspirativas que busca crear polémica. El problema es que hay muchos creyentes, muchas personas que dicen creer en Dios. Estoy hablando de personas que tienen mucha influencia, líderes, que están propagando esta noticia, diciendo que tengan cuidado porque esta es la señal de la bestia que menciona el Apocalipsis. Y nadie tiene con certeza la verdad de si esto es cierto o no. Y cuando tú no sabes si algo es verdad, no tienes que propagarlo porque eso se convierte en chisme. Y un hijo de Dios no hace eso.
Por eso es mejor callar. Cuando tú no sabes algo, no te pongas a decirlo. Porque en vez de crear esperanza en las personas, lo que esta gente ha estado creando es pánico y confusión. La gente se está confundiendo. O sea, que ya viene el apocalipsis, el 666, el chip que tienes que comprar y vender solamente si tienes eso, y nos quieren manipular y espérate, estás propagando una noticia incorrecta. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Lo más peligroso no son esas personas que tienen ambición y poder de controlar el mundo a costa de todo. La Biblia menciona a estas personas. Dice que hay las personas que en su corazón solamente desean mal. Pero lo que a mí realmente me preocupa es los que dicen ser hijos de Dios, los que dicen hablar de parte de Dios, pero utilizan la Biblia para engañar a las personas. El engaño más peligroso es ese. Los que se camuflan, los que se visten de ovejas pero realmente son lobos, los que por ignorancia están hablando la Biblia de forma incorrecta. Tengan mucho cuidado de todos esos líderes que tienen mucha influencia, incluso que dicen ser hijos de Dios, pero que están buscando crear pánico, que están confundiendo a la gente. No propagues noticias conspirativas. Habrá que ver al final qué es lo que sucede. Un hijo de Dios debe descansar en él. Yo no debo preocuparme. Acuérdese en lo que dice Mateo 6. Dios sabe al final lo que hace. Yo solamente debo de creer en él. Pero no propagues este tipo de noticias que solamente crean confusión. Así que debes abrir muy bien los ojos. No te dejes engañar por una posición. No te dejes engañar por lo bien que habla una persona. Tienes que estar alerta, porque los tiempos finales son tiempos donde vendrán salvadores a querer engañar al mundo. La siguiente señal la vemos en el versículo 6 y en el versículo 7, la parte A. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La segunda señal es conflicto. Ahora, guerras ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. El ser humano siempre desde su existencia ha estado en conflicto, en batalla, más hemos durado en guerras que en tiempos de paz. Pero no fue hasta 1914 que hubo la Gran Guerra, donde involucró a todo el mundo, la Primera Guerra Mundial. Lo que habla aquí Jesús, reino contra reino, nación contra nación, es una guerra a escala global. Y la primera la vivimos en 1914, después vino la Segunda Guerra en 1939 que trajo muchos más estragos. Lamentablemente murieron muchísimas personas como nunca antes había sucedido, y vivir una Tercera Guerra Mundial sería algo muy, muy devastador. Y como mencioné al principio, al inicio de este año, había esos rumores de una posible Tercera Guerra. Y con el pasar de los meses en este año, pues sigue aumentando ese rumor. Ahora China versus Estados Unidos y Rusia, y también Corea del Norte, que Kim Jong-un murió, pero después como que reapareció, y han habido un montón de rumores que dicen acerca de esta posible Tercera Guerra. Y pues es evidente que primero vendrán los rumores y llegará un momento donde vendrá esa guerra. Y debemos estar preparados, porque eso sucederá. Es algo que tiene que suceder antes del fin. Jesús más adelante dice que primero tienen que venir los dolores para que después venga el alumbramiento. Si tú quieres tener ese final feliz, pues hay que pasar por estos momentos de aflicción, porque es necesario que acontezca. Debe suceder. Así que es probable que tengamos tiempos de guerra. No sabemos exactamente cuándo esto comience, pero ya empezaron los rumores de una posible Tercera Guerra Mundial. Así que debemos estar preparados. Bueno, quedan 4 señales más antes del fin, pero nuestro tiempo se acabó. Ya no podemos continuar porque si no nos extenderíamos muchísimo. Pero estas 4 señales que nos faltan por ver las veremos en la segunda parte de esta enseñanza, así que no se pierdan el próximo domingo a la misma hora a través de este canal la segunda parte de este tema que se titula ¿Qué película es esta? Les doy las gracias por estar conectados en este tiempo de aprendizaje de la Biblia. Está muy interesante todo este tema. También pueden escribir en los comentarios si quieren que abordemos algún otro tema interesante. Sé que el tema de los extraterrestres es algo que genera muchas interrogantes. Mi
suegra, es curioso decirlo así, nunca creo que lo he dicho, pero mi suegra me dijo, ¿qué de los extraterrestres? Y me preguntaba, ¿sabes algo? Le dije, no, no he estudiado mucho de eso, pero ya me voy a poner en ese tema. Y bueno, si quieren que hablemos de ese tema, pues estaré continuando con ese estudio porque ya he venido estudiando un poquito de eso, pero de todos los temas que quieren que tratemos, la idea es poder en este formato de células resolver todas las dudas. Muchas gracias por estar conectados, les mando un abrazo enorme. Dios les bendiga. Mi Salvador no fallará si no hay respuestas. No dudo de tu amor.